El Laboratorio de Biología. Equipo: González León Fernanda Marisol, Morfina Alcaraz Floritzel, Reyes Eseña María Fernanda Geraldine, Rivera Barba Valeria Montserrat, Rodríguez Espinosa Marcela Guadalupe y Ayala Hernández Daniela Montserrat. El propósito del laboratorio es familiarizar al estudiante con la metodología de trabajo de la biología, proporcionarle un ambiente donde tenga oportunidad de encontrarse con sustancias e instrumentos que lo motive a experimentar, considerando al laboratorio como un lugar donde el trabajo en equipo se facilita. Da lugar a un proceso de constante integración, comunicación, investigación, construcción de ideas, surgimiento de nuevas preguntas, en fin, donde las actividades experimentales propician la reorganización de conocimientos y facilitan el alcanzar un aprendizaje significativo. Yo les hablaré sobre los instrumentos de laboratorio. ¿Qué son? Son todos los medidores, recipientes y otras herramientas que uno puede imaginar para realizar síntesis y análisis en el ámbito de los diversos trabajos de laboratorio. El vaso de precipitado es un recipiente de forma de cilindro que acostumbra ser de vidrio fino, aunque también se pueden encontrar vasos de precipitado de metal o de algunos tipos de plástico. Sirve para medir volúmenes de líquidos, para traspasarlos, para mezclar sustancias y para calentarlas. Tiene capacidad de 5 mililitros hasta 10 litros. Suele estar provisto de un pico superior que facilita el vertido de los líquidos. Se distingue de un frasco de vidrio convencional, porque en este último las caras laterales son rectas y no curvas. También se le conoce como el anglicismo beaker, con la probeta. Este es un instrumento que consiste en un cilindro de vidrio graduado utilizado para medir volúmenes pequeños de líquidos, de 5 mililitros hasta 2 litros. Al medir el volumen de un líquido se debe escoger el tipo de probeta más adecuado, teniendo en cuenta que su capacidad máxima sea suficiente. La probeta está cerrada por la parte inferior y tiene una base que sirve de apoyo. La pipeta. La pipeta es un instrumento volumétrico que permite medir la alicuota de un líquido, que es la parte o muestra que se toma de un líquido con más volumen. Está formada por un tubo transparente con determinación cónica. Los líquidos pasan a la pipeta a través de la succión mediante una pera de goma. Hay pipetas de distintas capacidades de graduación. Se considera un instrumento muy preciso para medir volúmenes líquidos. La bureta es un recipiente de forma alargada que sirve para medir precisión de volúmenes de líquidos a una determinada temperatura y para transvasarlos. Está graduada en milímetros y puede tener la llave de cierre. Aquí en la imagen se las muestro que es la parte azul. Decímetro. El decímetro es un instrumento de medición que sirve para calcular la densidad de los líquidos, sin calcular antes su masa y su volumen. Es un cilindro hueco de vidrio con un bulbo de peso en su extremo que le permite mantenerse a flote en posición vertical. Termómetro. El termómetro de laboratorio es un instrumento formado por un tubo largo de vidrio, con un bulbo en sus extremos. Contiene un tubo inferior con mercurio que se expande o se dilata con los cambios de temperatura, facilitando de medir su dilatación en una escala graduada. Permite medir la temperatura con un alto nivel de exactitud al ser introducido total o parcialmente en la sustancia que se quiera calibrar. Vamos a presentar el tema de reactivos y colorantes. Son sustancias que por su capacidad de generar reacciones sirven en análisis y ensayos químicos para hallar diferentes datos. Uno de sus objetivos principales es relevar la presencia o medir la cantidad de cualquier otra sustancia, ya que estos sirven de estímulo para las demás sustancias, permitiendo obtener reacciones mediante la combinación. Los reactivos, en definitiva, son elementos químicos que se establecen una interacción con otras sustancias en el marco de una reacción química, generando una sustancia con propiedades que recibe el nombre de producto. Clases de reactivos. En concreto, nos encontramos con tres grandes grupos de reactivos, como lo son líquidos, sólidos y separados, pero también existe otra clasificación que los agrupa a los tres. Estas son reactivos para el análisis.
reactivos purísimos que cuentan con un grado de pureza superior a los anteriormente citados. Reactivos especiales que se identifican por el hecho de que poseen unas calidades específicas, pues van a emplearse para llevar a cabo unas técnicas de laboratorio muy concretas. ¿Qué es un colorante? Colorante es un término genérico que se utiliza para toda sustancia química capaz de proporcionar tintes, utilizados para dar color a productos de la industria textil, cosmética y alimentaria. En química se le llama colorante a aquella sustancia capaz de absorber determinadas longitudes de ondas del espectro de la luz. Y estos son algunos tipos de los colorantes. Ahora les vamos a presentar una línea del tiempo del microscopio. Microscopio óptico. El óptico fue el primer microscopio de la historia. La principal característica del microscopio óptico es que la luz visible es el elemento que permite visualizar la muestra. Un haz de luz ilumina el objeto a observar, lo atraviesa y es conducido hasta el ojo del observador, que percibe una imagen ampliada gracias a un sistema de lentes. Fue diseñado por un fabricante de lentes holandés en el año de 1590. Microscopio compuesto. El microscopio compuesto es un microscopio óptico que tiene más de un lente de objetivo. Se utilizan especialmente para examinar objetos transparentes o cortados en láminas tan finas que se transparentan. Además, se emplea para aumentar o ampliar las imágenes del objeto y organismos no visibles a simple vista. Fue construido por Robert Hooke en el año de 1655. Microscopio simple. El microscopio simple es aquel que solo utiliza un lente de aumento, al contrario del microscopio óptico estándar, que posee varios lentes de aumento. Es el microscopio más básico. Fue diseñado en el año de 1674 por Anton Van. Microscopio electrónico. El microscopio electrónico es aquel que utiliza electrones en lugar de fotones o luz visible para formar imágenes de objetos diminutos. Fue diseñado en el año 1930 por Ernest Ruska y Max Canol. Microscopio contraste de fases. El microscopio de contraste de fases permite observar células sin colorear y resulta especialmente útil para células vivas. Fue diseñado por Fritz Zernich en el año de 1932. Microscopio electrónico de barrido. El microscopio electrónico de barrido es un instrumento que permite la observación y caracterización superficial de materiales inorgánicos y orgánicos. Se utilizan haz de electrones en vez de haz de luz y facilita la observación de las texturas. Fue construido por Manfred von Arden en el año de 1937. Microscopio confocal. El microscopio confocal es un microscopio que emplea una técnica óptica de imágenes para incrementar el contraste y o reconstruir imágenes tridimensionales utilizando un colimador de orificio delimitante para eliminar la luz desenfocada o destellos de la lente en que especímenes que son más gruesas que el plano focal. Fue diseñado por Marvin Minsky en el año de 1955. Microscopio de efecto túnel. Un microscopio de efecto túnel es un instrumento para tomar imágenes de superficies a nivel atómico. Con su resolución, los átomos individuales dentro de los materiales son rutinariamente visualizados y manipulados. Fue diseñado por Gerard Binnen y Heinrich Schroer en el año de 1981. Microscopio más avanzado del mundo. En el año 2015, el fabricante tecnológico Nippon Hitachi ha desarrollado el microscopio con más resolución del mundo, basado en la transmisión de electrones y capaz de realizar observaciones a nivel atómico. Yo voy a hablar
sobre las partes del microscopio. Igual en la foto vienen los nombres de cada uno especificados. Empezamos por la base, que es la parte de abajo del microscopio, donde se montan el resto de los elementos. Sigue el brazo, que constituye el esqueleto del microscopio. Es la pieza intermedia del microscopio que conecta todas sus partes. Se ve gris ahí, y si se ven del brazo, están todas las demás partes. La platina, esta es la superficie donde se coloca la muestra que se va a observar. Su posición vertical con respecto a las lentes del objetivo se puede regular mediante 2 tornillos para generar una imagen enfocada. Estos 2 tornillos es el tornillo macrométrico, que permite ajustar la posición vertical de la muestra respecto al objetivo de forma rápida. Se utiliza para obtener un primer enfoque que es ajustado posteriormente mediante el tornillo micrométrico, que es el siguiente. El tornillo micrométrico se utiliza para conseguir un enfoque más preciso de la muestra. Mediante este tornillo se ajusta de manera lenta y con gran precisión. Los dos tienen la misma finalidad, solo que uno es para de manera rápida, otro de manera lenta y con más precisión. El revólver es una pieza giratoria donde se montan los objetivos. Cada objetivo tiene proporción a un aumento distinto. El revólver permite seleccionar el más adecuado a cada aplicación. Casi siempre te da a escoger entre 3 o 4 objetivos distintos. El tubo es una pieza estructural unida al brazo del telescopio que conecta el ocular con los objetivos. Este es un elemento esencial para mantener una correcta alineación entre los elementos ópticos. El foco es un elemento esencial que genera un haz de luz dirigido hacia la muestra, para que se vea bien y todo. El condensador es el elemento encargado de concentrar los rayos de luz provenientes del foco a la muestra. En general, los rayos de luz provenientes del foco son divergentes. El condensador consiste en un seguido de lentes que cambian la dirección de estos rayos de modo que pasen a ser paralelos o incluso convergentes. El diafragma es una pieza que permite regular la cantidad de luz incidente a la muestra. Normalmente se encuentra situado justo debajo de la platina. En palabras más entendibles, el diafragma se encarga de moderar la luz que viene del foco. El objetivo es el conjunto de lentes que se encuentran más cerca de la muestra y que producen la primera etapa del aumento. El objetivo suele tener una distancia focal muy corta. En los microscopios modernos, distintos objetivos están montados en el revólver. Este permite seleccionar el objetivo adecuado para el aumento deseado. El ocular, este es el elemento óptico que proporciona la segunda etapa de ampliación de la imagen. El ocular amplía la imagen que ha sido previamente aumentada mediante el objetivo. En general, el aumento aportado por el ocular es inferior al del objetivo.